Amigos y colaboradores del Tabernáculo de Adoración Chequiná presentan La Voz del Tabernáculo. La Voz del Tabernáculo. La Voz del Tabernáculo. Y ahora con usted, predicando el mensaje poderoso de la palabra de Dios, el pastor Francisco Alvarado. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otras versiones dice, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Los temas de carácter proféticos, o como técnicamente se les conocen, escatológicos, siempre han despertado mucho interés en las personas a lo largo de toda la historia. Por supuesto, hay que reconocer que en los cristianos ha habido muchas inquietudes, ya que estos temas son muy reveladores con respecto a los propósitos futuros de Dios para toda la humanidad. Así que por tal razón ha llevado a los cristianos a estar como muy a la expectativa de esto. Y en muchos casos esta expectativa es muy saludable. ¿Por qué razón? Porque el creyente ha sido fortalecido y motivado a prepararse para estos eventos futuros. Y en medio de momentos sombríos que la iglesia ha pasado en todos los tiempos, esto ha sido de mucha esperanza en tiempos difíciles a todos los cristianos. Sin embargo, también hay que ser honestos al reconocer que muchos de estos temas han sido manipulados por personas inescrupulosas que han tratado de ganar ventaja
a través de estos temas. Y al ellos enfocarse a enseñar sobre tales temas que las Escrituras enseñan, lo han hecho no con propósitos fortalecedores, ni de alertar a la iglesia con relación a los acontecimientos que han de darse en el futuro, sino que lo han hecho con fines o propósitos de obtener beneficios o lucros personales. Y esto usted se puede dar cuenta hoy en día de que a través de la radio, la televisión, a través de diversos medios, uno de los temas más tocados y uno de los temas que muchos que dicen ser pastores, maestros, profetas, apóstoles están utilizando es el tema de la escatología, es el tema de los eventos futuros. Pero en realidad sus actitudes a la hora de abordar estos temas no evidencian un verdadero propósito genuino de instruir, de alertar a la iglesia, sino que manifiestan propósitos personales de obtener beneficios económicos, al grado que organizan grandes conferencias donde usted tiene que pagar para entrar, o donde le venden materiales que más que enseñanzas reales y bíblicas con relación a estos eventos, son manipulaciones psicológicas, llevando al pueblo de Dios, llevando a los creyentes de las congregaciones a entrar en lo que es una confusión y ansiedad en la vida de ellos. Así que esta noche, sin pretender agotar el tema de la segunda venida de Cristo, yo quiero hablarles errores doctrinales con respecto a la venida de Cristo. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses y los primeros 2 versículos, de donde nosotros vamos a aprender en primer lugar sobre argumentos equivocados con respecto al tiempo de la segunda venida de Cristo. Y mire lo que el apóstol Pablo nos habla. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, note que Pablo está aclarando 2 acontecimientos diferentes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, primer evento, y nuestra reunión con Él, segundo evento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si usted tiene una versión internacional, no va a decir en esta última parte en el sentido de que el día del Señor está cerca, sino que dice en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Ahora déjeme explicarle el contexto histórico de este pasaje que el apóstol Pablo aquí nos está presentando, la razón del por qué él escribe esta carta a los de Tesalónica. Si usted recuerda, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo habla mucho con respecto a lo que se conoce como la segunda venida del Señor a la tierra. Y Pablo les habla de 2 acontecimientos que han de darse en el mismo tiempo. Ahora, estos 2 acontecimientos que Pablo habla en la primera carta a los tesalonicenses, en casi una buena parte de ella, pero principalmente en el capítulo 5, habla acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que nosotros conocemos, o técnicamente conocido como el traslado de la iglesia de la tierra a el cielo para pasar las bodas del Cordero. Y también habla de la segunda venida de Cristo, que ya voy a explicar
cuál es la diferencia de estos dos acontecimientos. Pero luego, más tarde, llegan a la iglesia de Tesalónica una cantidad de falsos maestros enseñando con respecto a este tema del día del Señor. Y llevan a la congregación a una incertidumbre, porque los de Tesalónica comienzan a pensar, debido a las falsas enseñanzas que les habían traído otros maestros, que el día del Señor ya había llegado. Por eso es que otras traducciones que se acercan un poquito más al texto original griego no dicen como nuestra Reina Valera dice: el día del Señor está cerca, sino que dice: el día del Señor ha llegado. A esto se le conoce como variantes textuales. O sea que en la hora de traducir, en vez de haber puesto el día del Señor ha llegado como está en los manuscritos originales, pusieron el día del Señor está cerca. Pero al hacer un estudio de los manuscritos originales, dice que el día del Señor ha llegado. Esto era lo que estaban enseñando algunos falsos maestros. Así que esto llevó a la iglesia a una confusión. Ahora, ¿por qué están confundidos? ¿Y por qué están amedrentados, desesperados, angustiados? Al grado que Pablo tiene que escribirles esta segunda carta. Bien, la razón es la siguiente, y ahora usted me va a entender. Yo le decía que existen dos acontecimientos que van a suceder en el mismo tiempo, pero serán distintos. ¿Cuáles son? Bien, uno es lo que conocemos como el traslado de la iglesia, o rapto o arrebatamiento, como la iglesia lo conoce. ¿En qué consiste este evento? Consiste en que la iglesia de Cristo, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y estamos preparándonos todos los días, esperando el regreso de lo que Pablo dice: y sonará a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados para reunirnos con Él en las nubes, y luego ser llevados para disfrutar de las bodas del Cordero y convertirnos en lo que se llama la esposa del Hijo de Dios. Entonces, a esto llamamos el arrebatamiento o traslado de la iglesia o rapto. Ahora, este evento es el que la iglesia está esperando con ansias, pero simultáneamente comienza lo que es otro acontecimiento. ¿Y cuál es ese? Es el acontecimiento del día del Señor. Este acontecimiento es profetizado en todo el Antiguo Testamento y una buena parte en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla 75 veces, y en las 75 veces que habla sobre el día del Señor, lo hace bastante seguido. En el Nuevo Testamento se habla muchas veces. Juan escribe sobre el día del Señor, y Pablo ahora nos está hablando del día del Señor. Ahora, ¿en qué consiste este acontecimiento? El día del Señor es un periodo o lapso de tiempo donde han de darse una cantidad de acontecimientos o eventos, iniciando el día del Señor con lo que llamamos la gran tribulación, concluyendo con lo que es el reino milenial de Cristo y el nuevo cielo y la nueva tierra, donde todas las cosas que hoy conocemos han de ser hechas nuevas. Ahí concluye el día del Señor. Cuando la iglesia es tomada, allá arriba en el cielo se da el tribunal de Cristo, donde todos nosotros hemos de ser galardonados por todo lo que hicimos en la tierra para la gloria de Dios.